En la quietud de la noche, donde los límites entre el pensamiento y el silencio se difuminan, vivía un hombre llamado Aditya. Era un próspero comerciante, admirado por su éxito y sabiduría en el mundo material, pero como muchos de nosotros, luchaba con una agitación interna persistente. A pesar del confort de sus posesiones, se sentía inquieto. Sus noches estaban llenas de vueltas y más vueltas. Su mente era un río interminable de pensamientos, fluyendo constantemente de una preocupación a la siguiente. Ninguna cantidad de riqueza podía aquietar sus pensamientos, y ninguna cama, por lujosa que fuera, le otorgaba paz. Aditya, aunque rodeado de abundancia, no era un hombre en paz. Anhelaba un sueño profundo y reparador, de esos que traen quietud tanto al cuerpo como a la mente. Cuanto más trataba de alcanzarlo, más parecía escaparse de su alcance. Sus horas despierto estaban consumidas por sus responsabilidades, negocios, familia y la búsqueda de más. Pero cuando descendía el silencio de la noche, su mente se rebelaba, negándole el descanso que tanto necesitaba. Un día, en su búsqueda de sosiego, Aditya decidió visitar a un reconocido monje budista que vivía en soledad, lejos del ruido del mercado y de las ocupaciones del mundo. El monje era conocido no solo por su sabiduría, sino también por su serena presencia, un hombre del que se decía que poseía la quietud de las montañas y la profundidad del mar dentro de su alma. Aditya creía que tal vez este monje tenía la clave para desbloquear el descanso que tanto ansiaba. Aditya llegó al monasterio, un lugar donde el mundo natural parecía fusionarse perfectamente con el espiritual. Los sonidos de los pájaros, el susurro de las hojas y el suave murmullo del viento lo recibieron. En este santuario de la naturaleza, Aditya encontró al monje meditando bajo un imponente árbol bodhi, un símbolo de iluminación en muchas tradiciones. La postura del monje era tan inmóvil como las montañas, su respiración constante, como si hubiera trascendido las distracciones del mundo. Con respeto, Aditya se inclinó y esperó a que el monje lo reconociera. Después de un momento, el monje abrió los ojos y, con una suave sonrisa, hizo un gesto para que Aditya hablara. «Oh, venerado», comenzó Aditya, con una voz pesada por la carga de noches sin dormir. «Vengo a ti buscando paz. No puedo descansar. Mis noches están llenas de pensamientos interminables, y despierto tan cansado como cuando me acosté. No importa lo que haga, no puedo escapar de la tormenta dentro de mi mente. Por favor, ayúdame». El monje escuchó pacientemente. Sus ojos reflejaban la quietud de alguien que entendía la naturaleza del sufrimiento. Después de una pausa, dijo: «Aditya, lo que buscas no es algo que se puede encontrar en el mundo exterior. No está en la cama donde duermes, ni en la riqueza que posees. Está dentro de ti. Pero antes de guiarte, déjame compartir contigo la historia del sueño de Gautama Buda, porque hay mucho que aprender de su manera de descansar». La voz del monje, firme y tranquila, parecía ralentizar el propio aire a su alrededor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar. Durante su tiempo en la tierra, comenzó el monje, Gautama Buda no solo era un faro de sabiduría, sino también un modelo de quietud interna. Se dice que cuando dormía, lo hacía sin moverse ni un centímetro. Buda se acostaba en una posición, y cuando despertaba, seguía en esa misma postura. Su cuerpo, sin ser perturbado por la inquietud que nos aflige a la mayoría, permanecía en perfecta quietud durante toda la noche. Ananda, uno de los discípulos más cercanos de Buda, sentía curiosidad por esto. Noche tras noche, observaba a su maestro, viendo cómo Buda parecía trascender la necesidad de dar vueltas en la cama, como si incluso en el sueño permaneciera completamente presente. Ananda, como muchos de nosotros, se encontraba moviéndose durante la noche, incapaz de encontrar paz en la quietud. Y así, una noche, ya no pudo contener su curiosidad. Ananda se acercó a Buda y le preguntó: «Tathagata, sé que este no es el momento para preguntas, pero hay algo que debo entender. Te he observado dormir, y veo que permaneces perfectamente quieto toda la noche. ¿Cómo lo haces? ¿No experimentas la misma inquietud que nos perturba a los demás?» Buda abrió los ojos y sonrió suavemente, el tipo de sonrisa que proviene de conocer las verdades más profundas de la vida. «Ananda», dijo, «lo que estás presenciando no es simplemente quietud física.
El cuerpo sigue a la mente, y si la mente está quieta, el cuerpo no tiene razón para moverse. La verdadera fuente de la inquietud no reside en el cuerpo, sino en los pensamientos que ocupan la mente. La mayoría de las personas, cuando van a dormir, traen consigo las preocupaciones del día. Sus mentes están llenas de remordimientos sobre el pasado y de ansiedades sobre el futuro. Son esos pensamientos los que hacen que el cuerpo dé vueltas y se mueva. El sueño se convierte en una batalla porque la mente se niega a soltar. Pero cuando la mente está en calma, cuando está presente en el momento, el cuerpo encuentra paz. La quietud que ves en mí proviene de una mente que ha soltado todo, pasado, futuro, y todas las ataduras que hay entre ambos. Aditya escuchaba atentamente, absorbiendo la lección en la historia de Buda, pero su propia mente, tan condicionada por años de pensamientos inquietos, no pudo evitar preguntar: «Pero maestro, ¿cómo se puede soltar esos pensamientos? Me acuesto por la noche y mi mente parece tomar el control. Pienso en todas mis responsabilidades, en lo que podría haber hecho mejor, en los desafíos que me esperan mañana. ¿Cómo aquieto este flujo interminable de pensamientos?». La expresión del monje permaneció gentil, su sabiduría fluyendo como un río. «Aditya», dijo, «la mente es como un jardín. Si se deja sin atender, crecerán malezas y se esparcirán, cubriéndolo todo. Pero si la cuidas, con paciencia y cuidado, puedes cultivar paz. Por eso la atención plena es tan importante. Antes de dormir, tómate un momento para estar en quietud. Respire profundamente. Enfócate en la respiración, en el subir y bajar de tu pecho, en el aire que entra y sale de tu cuerpo. Cuando los pensamientos lleguen, como inevitablemente lo harán, reconócelos, pero déjalos pasar como nubes en el cielo. No te aferres a ellos. De esta manera, entrenas a la mente para estar presente, para soltar el constante parloteo». La voz del monje parecía resonar con el ritmo natural del bosque que los rodeaba, como si la naturaleza misma afirmara sus palabras. Aditya, ahora sentado con el monje bajo el árbol Bodhi, sintió que algo dentro de él cambiaba, una realización silenciosa de que la paz no era algo que necesitara perseguir, sino algo que necesitaba cultivar. Pero el monje no había terminado. «Hay 5 principios clave», dijo, «que pueden guiarte hacia un sueño más profundo y reparador. No son secretos, sino prácticas que, si se hacen con sinceridad, te acercarán a la quietud que buscas. 1. Crea un espacio sagrado para dormir. El lugar donde duermes debe tratarse con respeto. Muchas personas usan su cama para una variedad de actividades: trabajar, ver televisión o comer. Esto crea confusión en la mente. Tu cama debe convertirse en un santuario, un lugar reservado solo para el descanso. Cuando tu cuerpo se acueste en un espacio dedicado únicamente al sueño, la mente comenzará a asociar ese espacio con la quietud. El mundo físico y el mundo mental están profundamente conectados. 2. Honra los ritmos de la naturaleza. La naturaleza se mueve en ciclos, día y noche, las estaciones cambiantes. Nosotros también somos parte de estos ritmos, pero en la vida moderna, a menudo los interrumpimos. Una de las formas más simples de honrar tu cuerpo y tu mente es dormir y despertar a la misma hora todos los días. Esto crea una armonía natural con tu reloj interno. Cuando se ponga el sol, permítete relajarte. Cuando salga el sol, recibe el día con intención. La consistencia en el sueño nutre el alma. 3. Libera el peso del día. Muchas personas llevan sus cargas a la cama con ellas. Las preocupaciones del trabajo, los conflictos con los seres queridos, las tensiones no resueltas. Todo esto pesa en la mente, y la mente, a su vez, pesa en el cuerpo. Antes de dormir, tómate un tiempo para meditar o reflexionar. Siéntate en silencio y respira. Deja que las preocupaciones se disuelvan. Sabe que el día ha terminado, y con el cierre de tus ojos, te estás dando permiso para soltar todo. 4. Ligereza de cuerpo, ligereza de mente. El cuerpo y la mente no están separados. Lo que alimentas a tu cuerpo afecta la claridad de tu mente. Las comidas pesadas o los estimulantes antes de acostarte mantendrán a tu cuerpo trabajando cuando debería estar descansando. Come ligeramente por la tarde. Da un paseo después de tu última comida. Permite que tu cuerpo se prepare para descansar siendo ligero, y tu mente lo seguirá.
5. Cultiva un entorno de calma. Tu entorno influye en tu estado interior. Un ambiente desordenado y ruidoso genera una mente desordenada y ruidosa. Mantén tu espacio para dormir tranquilo y sereno. Atenúa las luces a medida que se acerque la noche. Permite que la habitación respire, para que refleje la tranquilidad que buscas. No necesitas mucho, solo simplicidad y paz. Deja que la quietud de tu entorno refleje la quietud que deseas cultivar dentro de ti. Aditya, profundamente conmovido por las palabras del monje, sintió como si le hubieran dado un regalo, un camino hacia la paz que tanto había buscado. Se inclinó ante el monje, agradecido por la sabiduría compartida. «Maestro», dijo Aditya, «practicaré estas enseñanzas y cuidaré mi mente como se cuida un jardín. Ahora entiendo que la paz no es algo que se deba encontrar, sino algo que se debe cultivar dentro de uno». El monje sonrió. Sus ojos brillaban con la luz de la sabiduría antigua. «En efecto, Aditya, recuerda, las semillas de la paz ya están dentro de ti. Cuídalas con paciencia, y el sueño llegará no como una lucha, sino como un desenlace natural de la quietud interior». Aditya regresó a casa esa noche, llevando consigo no solo los consejos del monje, sino también una profunda sensación de calma. Creó un espacio para dormir, honró los ritmos de la naturaleza y comenzó a practicar la atención plena. Poco a poco, con el paso de los días y semanas, su inquietud desapareció. Ya no perseguía el sueño. En cambio, el sueño llegaba a él, tan naturalmente como la respiración misma. Queridos amigos, recuerden que el viaje hacia un sueño profundo y pacífico también es un viaje hacia el interior. A medida que comiencen a aquietar su mente y a cuidar su cuerpo con esmero, encontrarán que el descanso llega sin esfuerzo. La sabiduría de las edades, desde las enseñanzas de Buda hasta las prácticas compartidas por el monje, nos recuerdan que la paz no es algo que se adquiera, sino algo que se cultiva. Si encontraron esta historia significativa, no olviden dar like, compartir y suscribirse a nuestro canal. El monje encantador dejen un comentario con Namo Buddhaya para mostrar su apoyo. Que todos encuentren la paz interior y descansen profundamente.